Hola, hola niños y niñas de tercero básico. Bienvenidos a la clase de historia en la cual vamos a trabajar nuestra unidad 3 que tiene que ver con la vida cotidiana en la Roma antigua. El objetivo de la clase va a ser comparar los modelos, ¿cierto?, de vida de la antigüedad con el propio, ¿ya? La clase de hoy día, ¿cierto? Como hace mención el objetivo, va a estar enfocada, ¿cierto?, en recordar, ¿cierto?, la forma de vida de la antigua Roma, ¿ya? Yo en la clase les voy a entregar los antecedentes, ¿cierto?, de la antigua Roma, los vamos a recordar porque algunos ya lo hemos visto, ¿cierto? Y ustedes van a realizar la actividad como resumen, ¿cierto?, de una comparación de la antigüedad romana versus, ¿cierto?, la actualidad. ¿Ya? En esta clase vamos a ver y recordar, ¿cierto?, la ubicación de los romanos, ¿ya? Cómo se alimentaban los romanos, cómo se vestían, ¿cierto? ¿Qué medios de transporte utilizaban? ¿Ya? ¿Qué oficios y labores realizaban los romanos? ¿Cómo eran las ciudades, ¿cierto? ¿Cómo eran sus viviendas? eh, Cómo transcurría, ¿cierto?, su vida cotidiana y qué antecedentes, ¿cierto?, nos legaron, importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con el derecho y con los adelantos tecnológicos, ¿ya? Vamos a comenzar. Vamos a partir hablando, ¿cierto?, de la geografía romana versus la actualidad, ¿ya? Si bien, ¿cierto?, la cultura romana no constituye países como Chile, ¿cierto?, se localiza en espacios geográficos definidos, ¿cierto?, en torno al mar Mediterráneo, ¿ya? En este lugar, ¿cierto?, destacan el río Tíber y los montes Apepinos, que atraviesan, ¿cierto?, como ven en la imagen, la península itálica. Las montañas, ¿cierto?, dan origen a valles en los que se desarrolla la agricultura, la que permite, ¿cierto?, el cultivo de vid, ¿ya?, que son las viñas, olivos y cereales, ¿ya? Versus, ¿cierto?, la actualidad en Chile, ¿cierto? Chile es un país largo y angosto, ¿cierto? Tiene una variedad climática, de variedad de flora y fauna, ¿cierto? Se divide por zonas, norte, centro y sur, y políticamente, ¿cierto?, se divide, administrativamente, perdón, se divide país, región, eh, intendencia, ¿cierto? Y comuna, ¿ya? Provincia, perdón. Se divide, ¿cierto?, políticamente, eh, la cual permite, ¿cierto?, tener una mejor organización, ¿cierto?, y control del país, ¿ya? Eh, Como dije, ¿cierto?, es un país variado, ¿ya? Con diversidad de paisajes, de clima, de vegetación, de flora y fauna, ¿ya? Eh, y es un país, ¿cierto?, largo y angosto, ¿ya? Ubicado, ¿cierto?, en América, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, de Roma, que está ubicado en Europa, ¿ya? Bien, en relación a cómo se alimentaban, ¿cierto?, los romanos, vamos a recordar, ¿ya? Los romanos, ¿cierto?, consumían eh, productos, ¿cierto?, alimentos muy variados, como aceitunas, ¿cierto?, cebollas, queso, carne de cerdo, de ave, pescados, mariscos, ¿cierto?, pan, frutos secos o frescos, higos, almendras, melones, ¿cierto?, pan, cereales, como trigo, avena y cebada, ¿ya? Versus la actualidad, ¿ya?, en Chile. Acá en Chile, ¿cierto?, también se consume una dieta muy variada, ¿ya? Debido, ¿cierto?, a, como y se menciona anteriormente, a nuestro país que tiene una variedad climática, la que permite, ¿cierto?, tener muchos alimentos y variedad de alimentos también. Hay muchos de los alimentos que consumen los romanos, ¿cierto?, que nosotros consumimos habitualmente.
Por ejemplo, ellos consumen, al igual que nosotros, ¿cierto? Eh, eh, Carne, ¿cierto? Carne de cerdo, carne de ave, pescado, mariscos, ¿cierto? Pan, los frutos secos, los higos, almendras, ¿cierto? Melones, pan, cereales, y trigo, avena, ¿cierto? Y cebada. Al igual que la dieta romana, nosotros también consumimos más también esa cantidad de productos, ¿ya? También quiero que observen la imagen, ¿cierto? Y la forma de comer, ¿cierto? De compartir de los romanos, muy distinta a la forma de compartir de los chilenos. Acá se puede observar, ¿cierto? Que a la hora de comer, los romanos comen acostados, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Están todos acostados alrededor de una mesa que están compartiendo, ¿ya? a- en relación, ¿cierto?, a nosotros en Chile, ¿cierto?, que nos sentamos en una mesa, ¿cierto?, compartimos todos en familia, ya estamos sentados en una mesa diferente, a la gran diferencia, ¿cierto?, de cómo consumían los alimentos los romanos, ¿ya? También vamos a recordar la vestimenta de los romanos, ¿ya? Los hombres, ciertos romanos llevaban una túnica corta, la cual se ponían ciertos distintos elementos que dependían mucho de la situación social. Las mujeres, cierto, llevaban una túnica interior, cierto, sobre la cual llevaban un vestido sujeto por un cinturón y unos broches. Para salir a la calle, cierto, se envolvían en una palla, un manto, cierto, que podía taparlas desde la cabeza, pero siempre dejando al descubierto, perdón, el rostro, ¿ya? Versus la actualidad, ¿ya? Aquí hay una imagen, ¿cierto?, que muestra claramente la diferencia, ¿cierto?, que existe entre la vestimenta de los antiguos romanos y la vestimenta actual de los chilenos, ¿ya? Ellos usaban túnicas, ¿cierto? Versus nosotros que usábamos pantalones, ¿cierto? Poleras, camisas, ¿ya? Zapatos, zapatillas, vestido, ¿cierto? O pantalón corto. Aquí se puede observar claramente la diferencia, ¿cierto?, que hay entre la civilización de la antigua Roma y la actualidad de los chilenos. Aquí ya es como mucha la diferencia, ¿verdad? Bien, vamos a analizar también y recordar en la clase el transporte de Roma versus la actualidad, ¿ya? Al igual que nosotros, los romanos, ¿cierto?, necesitaban medio de transporte para realizar actividades cotidianas, ¿ya? Comercio, ¿cierto? E incluso, ¿cierto?, para la guerra. La mayoría, ¿cierto?, de las ciudades griegas y romanas se ubicaba, ¿cierto?, en la cercanía de las costas, por lo que su principal medio de transporte fueron los barcos, ¿ya? Estos podían ser mercantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que transportaban, ¿cierto?, personas y mercancías o de guerra, ¿ya? También tenían caminos de tierra, por lo que circulaban carretas, pero fueron escasamente desarrollados, ¿cierto?, debido al relieve montañoso, ¿cierto?, que tenían los romanos. En Roma, el medio más usado por el grupo social, ¿cierto?, privilegiado era la litera, una especie, ¿cierto?, de cama que era transportada por esclavos, ¿ya? Fuera de la ciudad, ¿cierto?, predominan los vehículos de tracción animal, como los carros, ¿cierto?, para transportar personas, cargas de trigo o para combatir, ¿ya? Versus la actualidad en Chile, hay varios de los medios de transporte de la antigua Roma, ¿cierto?, que se repiten en la actualidad en Chile. Por ejemplo, tenemos los barcos, ¿cierto?, los medios de transporte tirados, perdón, por alguna tracción animal. Se ve más que nada, ¿cierto?, en la parte urbana, perdón, rural, en el campo, ¿cierto? Este tipo de carruaje, ¿cierto? Eh, Otro medio, ¿cierto?, eran las literas que utilizaban los romanos, que hoy en día no se usan, ¿ya? Sin embargo, son algunos de los medios de transporte que se repiten en la actualidad, ¿ya? Pero nosotros hoy en día, ¿cierto?, tenemos una gama, ¿cierto?, diversa de medios de transporte, como los autos, ¿cierto?, los camiones, el autobús, ya el tren, la bicicleta, ¿cierto?, la moto, el tractor, ya el metro, ¿ya?
el avión, ¿cierto? El helicóptero, tenemos ahí una gran variedad de medios de transporte, ¿ya? También en la clase vamos a recordar, ¿cierto?, los oficios y labores de Roma versus la actualidad, ¿ya? Al igual que hoy, ¿cierto?, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias. Además de médicos, ¿cierto?, herreros, políticos, soldados y campesinos, en Roma había arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados, ¿cierto?, la mayoría de las veces por hombres. Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, ¿cierto?, participaban en ciertas labores agrícolas y el comercio, ¿cierto? Además, tejían y confeccionaban la vestimenta, ¿ya? En la actualidad en Chile, ¿cierto?, hay muchos de los oficios que mencioné, ¿cierto?, de los romanos, que se repiten, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad, ¿cierto? Tenemos médicos, tenemos herreros, los herreros son los que trabajan el fierro, ¿cierto? O que ponen las herraduras también a los caballos, ¿ya? Tenemos políticos, ¿cierto? Soldados, campesinos, músicos, marinos, ¿ya? Eh, también trabajan personas que trabajan la tierra, la agricultura, ¿cierto? Eh, también las mujeres hoy en día también tejen, ¿cierto? Confeccionan ropa, ¿ya? La gran diferencia de hoy en día en Chile, en la actualidad, se supone que la mujer, ¿cierto? También puede realizar trabajos de hombres. Acá era un poco más acotado, ¿cierto?, a los varones los oficios que se realizaban. Ya la mujer estaba más dedicada a la casa, al hogar, ya a criar a los hijos. Hoy en día, ¿cierto? La mujer, ¿cierto? También puede salir a trabajar, también puede realizar actividades de hombre y hay una gama, ¿cierto? Una gran diversidad de oficios y labores, ¿cierto? Que se realizan hoy en día en la actualidad, ¿ya? También vamos a ver la ciudad romana, ¿cierto? Versus la actualidad, ¿ya? La ciudad de los romanos, ¿cierto? Su principal ciudad fue Roma, ubicada, ¿cierto?, en la península itálica. Roma fue el modelo que se utilizó para construir otras ciudades. En general, solían crecer en forma desordenada, adaptándose, ¿cierto?, al medio que los rodeaba, ¿ya? Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban, ¿cierto?, o intercambiaban productos. Se tomaban las decisiones políticas, ¿cierto? Y se realizaban los espectáculos en los teatros, anfiteatros o circos, ¿ya? Versus la actualidad en Chile, ¿ya? Hay varias de las cosas que yo mencioné, ¿cierto?, de la antigua Roma, que se repiten en la actualidad. Por ejemplo, la vida pública, ya sí se realiza principalmente, ¿cierto?, en la ciudad, donde está la economía, ¿cierto?, donde está la cultura, donde está la política, ¿ya? También hay espectáculos, ¿cierto?, que hoy en día se repiten, ¿cierto?, que en el caso de los teatros y de los circos, ¿ya? La estructura, ¿cierto?, y el orden de las ciudades es bastante también un poco parecida en el sentido de que, como dice acá, en el centro, ¿cierto?, se organizaba la vida pública, ya la economía, la cultura, como mencioné, ¿cierto? Hay muchas cosas que se repiten, ¿cierto?, de la antigüedad romana en la actualidad, ¿ya? Vamos a ver también cómo eran las viviendas romanas, ya recordar, ¿cierto? Versus la actualidad, ¿ya? Los romanos también tenían distintos tipos de vivienda, ¿ya? En el campo existían las villas o casas de campo, ¿ya? Mientras que en las ciudades era posible encontrar los domos, que eran las viviendas de las familias más ricas, y las insulares, que eran las viviendas de familias con menos recursos, ¿ya? Las domos, ¿cierto? Eran casas muy lujosas de un solo piso, ¿cierto? Que ofrecían de todo tipo de comodidad, ¿ya? Entre esos
agua caliente, ¿cierto? Calefacción, sistema de alcantarillado y baños, ¿ya? Por otro lado están las insulares, que eran edificios, ¿cierto? De ladrillo y madera que albergaban una gran cantidad de gente. Estos eran propiedades, ¿cierto?, de los hombres ricos, que arrendaban, ¿cierto?, las habitaciones a los trabajadores romanos, ¿ya? Eh, Versus la actualidad en Chile. Ya podemos decir, ¿cierto?, que en la actualidad, al igual que en Roma, ¿cierto?, hay diversos tipos de casas, ¿ya? Hay casas más caras, ¿cierto?, en la cual puede acceder una familia más adinerada, ¿cierto?, y casas más económicas que también pueden acceder, ¿cierto?, familias de menos recursos, ¿ya? Tenemos casas que se arriendan, ¿cierto? Al igual que en la antigüedad romana, ¿cierto? Casas de un piso, casas de dos pisos y los edificios, ¿ya? Ahí tenemos algunas concordancias, ¿cierto? En relación a los tipos de vivienda de la antigua Roma, ¿ya? También vamos a analizar y recordar en la clase, ¿cierto?, la vida cotidiana en Roma versus, ¿cierto?, la actualidad. La vida de los romanos, ¿cierto?, gira en torno a los espacios públicos, ¿ya? En ello está el foro, que era el más importante, ¿cierto? En él había mercados, ¿cierto?, templos, edificios destinados al gobierno y a la administración, ¿ya? Había monumentos también, ¿cierto? Los romanos se destacaron, ¿cierto?, por ser grandes arquitectos, ¿cierto?, grandes artistas y decorar de alguna manera las ciudades, ¿ya? Muchos de los edificios que vemos en la antigua Roma, ¿cierto?, podrían estar instaurados hoy en día en la actualidad. Específicamente, ¿cierto?, si nos enfocamos a antiguos edificios, ¿cierto?, que tienen que ver con la política. Por ejemplo, el Palacio de la Moneda tiene una fachada muy parecida, ¿cierto?, a la antigüedad, ¿ya? El Tribunal de Justicia, quizás, la biblioteca, ¿ya? Las capillas también tienen mucho de la antigüedad, ¿ya? Y la vida cotidiana en sí, ¿cierto? Se realiza y se enfoca en la ciudad, ¿ya? También vamos a recordar el lenguaje en Roma versus la actualidad, ¿ya? Los romanos tuvieron como lengua base, ¿cierto?, el latín. Esta lengua con el tiempo pasó a ser un elemento fundamental, ¿cierto?, y unificador, ¿ya?, de todo el mundo romano, formándose así, ¿cierto?, las lenguas romances, en la cual tenemos el español, ¿cierto?, el francés, el italiano y el portugués, ¿ya? Versus la actualidad. En Chile podemos decir que nuestra lengua, ¿cierto?, madre es el español, ¿ya?, que tiene como raíz, ¿cierto?, la formación, ¿cierto?, de las lenguas romances. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, mucha coincidencia, ¿cierto?, con la antigua Roma, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, los adelantos técnicos de Roma versus la actualidad, ¿ya? Los romanos, ¿cierto?, se destacaron por sus construcciones creadas por ingenieros y arquitectos. Con sus conocimientos, ¿cierto?, crearon obras que les permitieron transformar su entorno y desarrollar construcciones cuyo objetivo, ¿cierto?, era solucionar las necesidades de la población, crear espacios públicos y embellecer las ciudades, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, grandes monumentos, grandes construcciones, ¿cierto?, que permitían, como dice acá, embellecer, ¿cierto?, y crear espacios públicos, ¿ya? Al igual que en la actualidad, ¿ya? Como dije anteriormente, ¿cierto?, hay varios de los edificios públicos que tienen mucha relación con la parte política, ¿cierto?, que tienen como base, ¿cierto?, construcciones romanas, ¿ya? O griegas también, ¿ya? Al igual que en Roma, ¿cierto?, el fin de estas construcciones, ¿cierto?, antiguas o nuevas construcciones, el objetivo, ¿cierto?, era solucionar
o es ya solucionar las necesidades, ¿cierto?, de la población, crear espacios públicos y embellecer las ciudades. ¿Ya? Bien, con esto, ¿cierto? Ponemos fin a la clase, la cual nos vamos a enfocar en la siguiente actividad. ¿Ya? Deben ustedes copiar, ¿cierto? Y completar en el cuaderno una ficha resumen que se presenta a continuación, en la cual deben trabajar con ayuda del resumen, que también viene más abajito, ¿cierto?, de la clase, eh, de los aspectos, ¿cierto?, de la vida cotidiana, de la civilización romana de la antigüedad, ¿cierto?, versus la actualidad. Ya ustedes en la actualidad me tienen que explicar si se parecen, no se parecen, ¿cierto?, qué cosas se repiten, ya enfocarlo, ¿cierto?, en la actualidad en Chile. ¿Ya? Antes de comentar, ¿cierto?, el cuadro resumen, en la clase nosotros hablamos, ¿cierto?, de la ubicación de los romanos, en la cual ustedes, ¿cierto?, tienen que analizar ya la ubicación de los romanos, características, ¿cierto?, versus entregarme un panorama, ¿cierto?, de Chile actual, ¿ya? Lo mismo cómo se alimentaban los romanos, ¿cierto?, versus la actualidad en Chile, ¿ya? La vestimenta de los romanos, ¿cierto?, versus actualidad en Chile. Lo mismo es con el transporte, cómo es el transporte en Roma versus la actualidad, ¿ya? Van a hablar también de los oficios romanos, ¿cierto?, versus la actualidad, ¿ya? Cómo eran las ciudades romanas versus la actualidad. Lo mismo con las viviendas, ¿ya? Hablar de la vida cotidiana, ¿cierto? Cómo era la vida cotidiana en Roma y cómo es la vida en la actualidad en Chile, enfocado en Chile, ¿ya? Hablar también del idioma, ¿cierto? Del lenguaje en Roma versus la actualidad, ¿ya? Y de los adelantos tecnológicos versus la actualidad, ¿ya? De eso se trata la tarea, ¿ya? La cual ustedes también se pueden apoyar en la tarea anterior, ya que también ahí ya tenían un resumen de la vida cotidiana en Roma, ¿ya? Y lo que tendrían que hacer ahora es agregarle, ¿cierto?, lo que comprende a la actualidad, ¿ya? Por ejemplo, en la geografía, ¿cierto?, mencionar dónde se ubica, ¿ya? Por ejemplo, decir que la vida cotidiana romana está ubicada, ¿cierto?, en el continente europeo y la actualidad en Chile, ¿cierto?, en América, ¿ya? ¿Qué tipo de alimentos consumían? Ahí mencionar, ¿cierto?, cuáles son los que consumían versus la actualidad. Una vez, ¿cierto?, completado este cuadro resumen, ustedes me envían una fotografía, ¿cierto?, como siempre, ya a mi correo con buena letra, se les pide encarecidamente eso, buena letra, y enviarlo, ¿cierto?, en la fecha estipulada, es decir, el día viernes, ¿ya? Es de suma importancia que ustedes envíen sus tareas en las fechas estipuladas, ¿ya? Para después no tener problemas, ¿cierto?, con las tareas atrasadas, ¿ya? Bien, de eso se trató la clase de hoy día. La idea es recordar, ¿cierto?, vida cotidiana romana, ¿cierto? Y que ustedes hagan el énfasis, ¿cierto?, y el resumen en relación a la actualidad. Hay cosas que se repiten, ¿cierto?, mucho de la civilización romana, ¿ya? Pero hay otras cosas que son bastante distintas, como por ejemplo el caso de la vestimenta, ¿cierto? La vestimenta romana, usan túnicas, ¿cierto? Usan sandalias de cuero, ¿ya? Eh, con algún otro accesorio, ¿cierto?, encima de las túnicas, a diferencia, ¿cierto?, del Chile actual, donde se usa otro tipo de ropa, ¿cierto?, pantalones, poleras, camisas, polerones, etcétera, ¿ya? Hay cosas, como dije, que son muy parecidas y hay otras que tienen mucha diferencia entre una de la otra, en este caso de la civilización de Roma, ¿cierto?, versus la actualidad en Chile, ¿ya? Bien, aquí como siempre, ¿cierto? Les dejo el resumen de la clase en la cual ustedes se pueden enfocar, ¿cierto? Para realizar sus tareas, ¿ya? Bien, con esto yo pongo fin a la clase de hoy día. Muchos cariños a todos, cuídense mucho y aquí quedo atenta a sus tareas.
tareas. Cuídense mucho. Saludos a todos.